Padre. Y si existe el Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios, Dios siempre ha tenido el Espíritu Santo. Así yo le contestaría a una persona, bueno, que yo no sabía si en lo que se está refiriendo esa persona es que, porque dice que no había venido el Espíritu Santo, se está refiriendo, es decir, es cierto que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino en una forma específica. El Espíritu Santo está en todas partes. Pero cuando hablamos de venir, y el Señor Jesucristo dice que va a mandar el Espíritu Santo, se está refiriendo a algo especial. Es que el Espíritu Santo iba a ser derramado en el hombre, en el ser del hombre, con un poder especial. Antiguamente el Espíritu Santo había venido sobre ciertos individuos, ¿ok? Y después se apartaba, cumplía la misión y se iba. Por eso la Escritura nos habla del espíritu de Elías. Y nos dice que ante los últimos del Mesías iba a venir el espíritu de Elías. No es el espíritu de Elías, Elías estaba en el seno de Abraham. Se estaba refiriendo al espíritu que le fue dado a Elías, el Espíritu Santo. Sí, es decir, en el Antiguo Testamento, técnicamente hablando, en el sentido que estamos hablando, el Espíritu Santo no había venido sobre los hombres. Pero de que el Espíritu Santo estaba en todas partes, eso es obvio. Claro, claro. A lo mejor ahí es la confusión, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta que quedó pendiente? ¿No? Ok, continuamos entonces. Aquí nos quedamos la semana pasada. ¿Les queda claro a todos por qué usamos la palabra persona? ¿Dónde está el aparatico de...? ¿Y cómo cambio? A ver si puedo hacerlo. ¿Puedes hacerlo aquí? ¿Puedes moverme a la próxima diapositiva? No, espérate, no, quédate ahí. Disculpa. Ok, habíamos visto que la palabra persona, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿Ustedes llegaron a ver esta imagen? Ok, que la palabra persona, a ver, como forma de estudio, ¿de dónde se deriva la palabra persona? La palabra persona viene ¿de dónde? ¿Por qué usamos la palabra persona? No entiendo. Del teatro griego. Ajá. ¿Qué del teatro griego? Usaban máscaras. ¿Cómo se llamaban las máscaras? Bueno, en latín, pero en griego. Empieza con P y no es persona. No. Ya, bueno, siguen inventando palabras, vamos a estar aquí. ¿Cómo? Prosopón. ¿Se acuerda? Un prosopón, que prosopón, mire, pro es delante de, sopa es cara, prosopón es una máscara, ¿ok? Bien, ahí está, esos son dos máscaras, eso es un mosaico que se encontró en la villa del emperador Adriano, donde había dos máscaras de teatro, ¿ok? La postura trinitaria se llama triprosópica. Una palabra, ¿por qué? Porque prosopón, ¿qué significa? Ya vimos, persona. Entonces, triprosópica significa que son tres personas, porque hay varias posturas. Es decir, que Dios existe en tres personas. Déjame hacer otro pausa aquí. ¿Qué es una persona? ¿Quién me define qué es una persona? No, técnicamente, no. ¿Por qué le digo esto? Porque si el hermano dice, una persona es un ser que tiene un razonamiento. Yo entiendo lo que quiero decir, pero tenemos que ser técnico en cuanto a esto. Porque estamos tratando con algo que es inefable, es decir, Dios, y el idioma humano es impreciso. Es cierto lo que está queriendo decir, de hecho, la definición que usted da es la definición que da Aristóteles de lo que es una persona, en el caso del ser humano. Él dice, zoon, logon, echon. Dice, el hombre es un animal que posee un logos o una razón. Entonces sí, en ese sentido es cierto, es decir, todos los seres que tienen un logos o una razón. Por ejemplo, las personas, los ángeles, Dios. Pero la persona no es necesariamente un ser,
porque esto equivaldría a decir que en Dios hay tres seres y no son tres dioses, es un ser que es determinado por una esencia y tres personas. Por eso es que corrijo pongo eso entre paréntesis, ¿no? Entonces, una persona, la definición es una sustancia intelectual individual. Eso es lo que es. Ocurre que en el caso de las criaturas, por eso son criaturas y no Dios, solamente existe una sustancia intelectual individual por ser. Es decir, que el ser, un ser, una persona. Pero en el caso de Dios es un ser, tres personas. Vamos a entrar un poco más en eso para aclararlo. Pero bueno, de la misma manera... ¿Cuál es la definición de persona según eso? Es un ser. Hermano, Lo que acabo de decir ahorita. usted no me escuchó todo lo que yo acabé de decir ahora, eso. Sí, un ser, no, una sustancia intelectual individual. En las criaturas, fíjese, en las criaturas tenemos que un ser, ¿qué es un ser? Vamos a partir de ahí. ¿Entienden, hermano, lo que es un ser? ¿Qué es el ser? Algo que tenga vida, un alma. Esta silla no tiene ser. ¿No? Entonces no existe. Una existencia. Un ser es una existencia. Bueno, sí. Existencia es otra cosa complicada. Un ser es una esencia. Cuando nosotros decimos el ser humano, ¿ok? El ser significa solamente un existente o algo que es. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta referente a la palabra ser, y esto es importante porque esto ya es lo que se llama la rama de la filosofía que se llama metafísica. El ser responde a la pregunta de qué es. En latín se dice quid est. Y de ahí viene la palabra en técnica, en filosofía, que se dice, cada cosa tiene su quidità. Y quidità viene de quid est. ¿Qué es en latín? Ahora, el ser es aquello que algo es. Entonces, si algo no tiene esencia, no existe. Entonces, esto es un ser. Todo lo que existe, en cuanto a que existe, es un ser. Ahora, no todos los seres, no necesariamente que sea tangible, porque le hago una pregunta. ¿El alma humana es tangible? No, hay muchas cosas que son intangibles. Dios no es tangible. El aire. Es decir, hay muchas cosas que existen y no son tangibles. Entonces, tangibilidad no es necesariamente una definición del ser. De hecho, conocemos que muchos seres existen. Platón habló de las formas y Aristóteles también. En cuanto a que hay propiedades o cualidades de los objetos tangibles incluso que son imperceptibles a los sentidos. Porque, por ejemplo, yo les he dado esta demostración antes, yo les digo, miren esto. Después les digo, cierren los ojos e imagínenselo. ¿Qué fue lo que se imaginaron? ¿La materia de esto? La imagen, la forma, es decir, la idea. Entonces, eso es intangible. Sin embargo, es una propiedad de esto. Entonces, cuando hablamos de el ser estamos hablando de todas las cosas que existen. Ahora, hay ciertos seres que tienen ciertas cualidades, como el ser humano, que tiene un alma, que tiene una persona. Porque el ser humano tiene una sustancia individual intelectual, igual que los ángeles. Eso es lo que significa persona. Pero las piedras no tienen una persona. El perro tiene un alma, pero no es una persona, porque no tiene un logos. No tiene una sustancia intelectual. ¿Ve? Tiene una sustancia animal que le da vida. Igual que las plantas. Hay una sustancia vital en las plantas, pero las plantas no tienen, no son personas, ¿no? Aunque hay personas que les hablan a las plantas, pero ya eso son otros asuntos. ¿Queda más o menos claro eso? O si no, pregúntenme, porque si no, no entienden. No van a hacer el ridículo, hagan la pregunta.
Ok. Ok. La posición diaprosópica, nada más por ver la palabra, ¿qué significa? Si triprosópica es 3, ¿qué es diaprosópica? 2. Hay una posición que enseña que Dios existe en dos personas. Finalmente, la posición monoprosópica significa que Dios es una persona. Y esta es la posición que sostenían los herejes. Los arrianos eran monoprosópicos. Los pentecostales unitarios, o bautistas, no sé cómo se dice, son monoprosópicos. ¿Ok? Los musulmanes son monoprosópicos. Indica que Dios existe en una persona. Esta última postura fue sostenida por Sabelio, también conocida como el modalismo, y en nuestros tiempos sostenida por los pentecostales unitarios. Sabelio, que vivió en el siglo III, fue un sacerdote que promocionó la doctrina que en el siglo XIX se le empezó a llamar la doctrina modalista, y enseñaba que Dios existe en sí mismo, en un ser, pero que las personas, lo que nosotros percibíamos como personas de la Trinidad, eran modos de existencia de Dios. Como por ejemplo, si usted es el mismo Dios, pero a veces se manifestaba como Padre, a veces se manifestaba como Hijo y a veces se manifestaba como Espíritu Santo. Una de las herejías, creo que la más temprana de las herejías cristianas, se llamaba la herejía de Cerintio. Si no me equivoco, puedo estar errado, pero si no me equivoco fue Cerintio el que enseñó que Dios se manifestaba en diferentes formas a través de la historia. Primero se manifestaba en el Antiguo Testamento como el Padre, el dador de la ley, ¿no? Porque el Padre es el que da la ley, el del rigor. Después, en la era el Hijo, se manifiesta como el Salvador, el Redentor. Y finalmente, en la era de la gracia, se manifiesta como Espíritu Santo. Entonces, el Padre, Hijo y Espíritu Santo serían, en esta doctrina, tres formas en las que Dios se relaciona con la humanidad en tres periodos de tiempo. Eso es una herejía. Dios es tres personas y ha existido siempre en tres personas. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos aquí que en los tiempos modernos, por ejemplo, los pentecostales unitarios enseñan, por eso ellos bautizan también el nombre de Jesús, y ellos dicen que no hay una distinción entre el Padre y el Hijo, que es una misma persona que se presenta, ¿no? Con un diferente disfraz, por decir así. Eso no es lo que enseña la Escritura, no es lo que ha sostenido la verdadera fe cristiana a través de los siglos. Y vamos a ver algunas de las razones por las cuales no. Preguntas hasta aquí. Esas son las tres posturas posibles. Los triprosópicos, que somos nosotros, los diaprosópicos y los monoprosópicos, que son la mayoría de los herejes son monoprosópicos. Sí, por ejemplo, había algunos herejes que enseñaban que el Padre y el Hijo eran dos personas que existían y que el Espíritu Santo era hecho una fuerza. Esa herejía la vemos también, esa noción de que el Espíritu Santo es una fuerza. Los pentecostales, los testigos de Jehová, lo llaman la fuerza activa de Dios, que para mí es una redundancia. ¿Cuántas fuerzas inactivas usted conoce? No sé, pero bueno, ellos dicen la fuerza activa de Dios, y ellos enseñan que el Espíritu Santo es como una especie de emanación o influencia, ¿no? Ok, que no es Dios, es como diría Arrio, es divina, pero no es Dios. Es una energía de Dios. Hay algo de esa noción en la iglesia ortodoxa. Los ortodoxos hablan de de las energías divinas. Ellos creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero enseñan también que hay ciertas energías, que se derivan de Dios, que son energías que son divinas, pero que no son Dios.
Entonces probablemente esa idea viene de algunos teólogos ortodoxos, es decir, que creían de forma correcta, pero que introdujeron, disculpen ese disparate, introdujeron la cuestión de las energías divinas para explicar cómo es que la Trinidad se comunica con su creación. Okay. Nosotros no sostenemos eso, dicho sea de paso. ¿Qué está haciendo? Bueno, no he terminado. Ok. En el siglo II emergió una distorsión de la doctrina de la Trinidad que se llamó monarquianismo. Monarco significa gobierno de uno solo. ¿Ok? Entonces, cuando usted piensa en monarquía. Entonces, el monarquianismo enseñaba la unicidad prosópica de Dios. Esto es una palabra rara para decir simplemente que había una unidad de persona en Dios, que Dios solamente era una sola persona. ¿Ok? Dice, es decir, que Dios existe en una sola persona. Esta herejía surgió en Asia de acuerdo a Tertuliano. Tertuliano fue un escritor cristiano del segundo siglo. Quien dice, y esto dice Tertuliano, fue Práxeas quien introdujo, no pude poner la coma ahí porque no sé cómo poner comas en Word, pero no es Praxeas, es Práxeas. Fue Práxeas quien introdujo esta depravada herejía en Roma desde Asia, dice Tertuliano. La doctrina del monarquianismo fue rechazada por los cristianos del siglo I y II con gran elocuencia y con la palabra. Por ejemplo, uno de los que rechazó esa doctrina fue Justino Mártir, Hipólito, Tertuliano, Novaciano, etcétera. Así que tenemos, puse un largo etcétera ahí porque si no estuviéramos hasta mañana. Continuemos, espérense, voy ahí. ¿Qué pasa ahora, hermano? Usted me dijo. Me quedo acá. Okay. Dice que el hijo hace todo lo que ve al padre hacer y todo. Yo hago todo lo que dice el pastor Ismael hacer, yo lo hago. Me dice, quédate acá, yo me quedo. Ya. Ahora sí me metiste a La Habana en Guanabacoa. Aprieto que el botoncito. Oh, ok, mira qué bien. No, pero que está menos colorido ahora. Estamos menos cromáticos, ¿no? Ok. Dice, origen de la terminología. Praxeas enseñaba, Praxeas, ¿se acuerdan? Fue este hereje que dice Tertuliano que introdujo esta falsa doctrina del monarquianismo. Praxeas enseñaba que los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo eran solo eso, nombres. Vox et sonus oris, en latín significa ese voz y sonido de la boca. Eso es todo. Que cuando estamos diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son tres cosas que estamos indicando, sino la misma cosa. Ajá. En cierto sentido él está correcto, porque no estamos diciendo tres dioses. Cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lo mismo lo que estamos diciendo en el sentido de la esencia de Dios. Pero hay diferencia en cuanto a personas. En la unidad de Dios, en el ejad de Dios, hay una pluralidad de personas. ¿Ok? Bien. Dice, nota de interés. Bueno, eso nota de interés habría que ponerlo como entre paréntesis porque eso no es, bueno, nota de interés es el hecho, yo pongo nota de interés, son mis propias anotaciones para saber lo que, pero el hermano está como el presidente de los Estados Unidos que lee algo en el teleprompter y después dice coma, punto, sigue adelante, vaya a la segunda y lo lee todo. Bueno, el hermano está así leyendo todos mis... Bien, nota de interés es el hecho que en el documento donde Tertuliano refuta la herejía monarquianista, usa por primera vez en la historia el término Trinidad, Trinitatis, aunque Teófilo de Antioquía había usado una terminología parecida. Él había hablado de la trías o la tríada, y eso lo escribió en Adversus Praxeas,
un tratado teológico que se llama En contra de Praxias, que escribió Tertuliano en el segundo siglo. La razón por la que yo menciono esto es porque cuando usted está hablando, predicando el Evangelio, los testigos de Jehová le van a decir a usted que la Trinidad, la palabra Trinidad, el concepto de la Trinidad, lo inventaron ¿cuándo? En el Concilio de Nicea. Eso es falso, completamente falso. No hay ningún fundamento histórico para eso. Ya estamos viendo que en el segundo siglo fue Tertuliano la primera persona en usar la palabra Trinidad. Y antes que él, ahí estamos viendo que Teófilo de Antioquía lo había usado la palabra trías o tríada. El comentario, esto ocurrió 100 años antes de Nicea. Y ahora usted dice, bueno, eso no es mucho tiempo antes de Nicea. Bueno, recuerden que cuando Nicea, el cristianismo solamente tenía 300 años. Nicea ocurre en el año 325. Y la cristiandad comienza después de nuestro Señor en el año 33. Quiere decir que la cristiandad no tenía ni 300 años. Y 100 años antes ya se estaba usando la palabra Trinidad para referirse a la naturaleza de Dios. ¿Preguntas sobre esto? Y si no me cree a mí, pregúntele a Google. Dice, modalismo, ¿qué es monarquianismo? El modalismo fue como lo empezaron a llamar los estudiosos en el siglo XIX, y déjeme ir sacando el teléfono para no atrasarme, en el siglo XIX, y dice, esta doctrina también se conoce como modalismo, el monarquianismo, ya que enseñaba que las manifestaciones de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo no eran tres personas o tres sustancias individuales, intelectuales individuales, sino que una persona, una sustancia intelectual individual en un ser, pero que se manifestaba en tres modos. ¿Ve? Es decir, que Dios en ocasiones se presentaba como Padre, en otras como Hijo y en otras como Espíritu Santo. La más grande manifestación del monarquianismo modalista fue la enseñanza que los padres de la iglesia llamaron sabelianismo, en honor a su archihereje, tomando el nombre del hereje que estableció esta doctrina, Sabelio, que fue un sacerdote que vivía en Roma en el siglo III. Ok, ¿y ahora? Ok, esta refutación lógica es... Aquí voy a tomar yo crédito, y la razón por la que voy a tomar crédito es la siguiente. Si hay alguna falla en la lógica o en el razonamiento, no culpen a los padres de la iglesia ni a los grandes teólogos, cúlpenme a mí. Ok. Ok. Esto es un argumento de tres o cuatro, no sé, no me acuerdo cuántos puse, pero de tres ángulos para refutar desde el punto de vista lógico. Fíjense, vamos a tocar también la palabra, pero desde el punto de vista lógico, ¿por qué el modalismo, monarquianismo, sabelianismo, como usted quiera llamarle el ismo, no tiene un sustento lógico? ¿Ok? Si Dios se manifiesta en tres modos, que es lo que le estaba explicando yo a la hermana al principio para aclarar su pregunta, si Dios se manifiesta en tres modos, es contradictorio, esto es contradictorio, ya que para Dios manifestarse como Padre y luego como Hijo y luego como Espíritu Santo requiere que cuando Él asume una de estas manifestaciones, está en un estado potencial en cuanto a las otras. Es decir, que cuando Dios asume el modo de Padre, es Hijo y Espíritu Santo solo potencialmente y no en acto. Pero en Dios no hay potencialidades, solo realidad, es decir, un acto puro. ¿Entienden el argumento hasta ahora? Entonces Sabelio está errado en decir que Dios se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo, porque eso introduce cambio y mutación en Dios, lo cual es imposible. Bien. De igual, me gusta esa imagen, hermano, y me hubiera gustado usarla antes cuando estábamos hablando de la persona, la definición persona, pero bueno, ahí está. Bien, dice, de igual manera también implica que una modificación o cambio ocurren cuando Dios pasa de un modo de existencia
a otro, lo cual es imposible en Dios, que dice en Santiago, no hay mudanza ni sombra de variación en Él. Dios existe eternamente, incambiable, inmovible. Dios ha sido siempre Padre, Dios ha sido siempre Hijo y Dios ha sido siempre Espíritu Santo. Amén. Y si se dijere que Dios se... Ahora, esto es un argumento que alguien puede hacer, porque Sabelio puede decirme, bueno, pero Dios se manifiesta en estas tres personas simultáneamente. ¿Qué significa? Que no va a cambiar de una a la otra, sino que siguen siendo la misma apariencia o manifestación, pero ocurre simultáneamente. Entonces eso ya deshace el primer argumento. Pues si se manifiesta simultáneamente siempre como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin que haya en él tres personas, esto indica entonces que no hay cambio, porque no está yendo de uno al otro, ¿no? Pero también esto tiene un argumento. Y si se dijere que Dios se manifiesta en tres modos simultáneamente, siendo Él solo una persona, esto implica una distinción sin diferencia, lo cual es una falacia lógica. Si usted establece en un argumento, en lógica, que A y B son distintos, sin embargo, A posee todos los atributos y cualidades de B, entonces A y B no son distintos. Está haciendo usted una distinción simplemente verbal, pero no hay una distinción real. Eso se deriva del pensamiento de Leibniz, que habló de la indiscernibilidad de los idénticos o la identidad de los indiscernibles. Es decir, que si A posee todas las cualidades y propiedades de B, no podemos discernir entre A y B. Por tanto, A y B son ¿qué cosa? Idénticos. Ahí está, sí. Es una falacia lógica, es lo que se llama, y eso lo hace muchas veces cuando usted empieza a identificar eso, se da cuenta que en la retórica o en la argumentación muchas personas usan eso y hacen una distinción sin diferencia y están usando diferentes nombres para decir exactamente lo mismo, y el argumento es que bueno, estoy diciendo dos cosas diferentes porque estoy usando diferentes nombres, aunque las cualidades y las propiedades son exactamente las mismas. A ver, dice una distinción sin diferencia. Ya que, ahora, ¿cómo se aplica esto a la Trinidad? Bueno, ya que Padre e Hijo no son esencias, sino relaciones. Eso lo vamos a expandir después, con una cita que les traigo de Agustín. Y en la misma esencia no puede estar en tres estados de relación consigo misma sin una distinción de personas. Es decir, que si tú me estás diciendo que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas diferentes, que no hay distinción, sino que es una sola persona, lo que me está queriendo decir de hecho es que dentro del ser de Dios hay tres razones, por decir así, por las cuales ese ser es referido como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin existir una razón para ello. ¿Entiende? Es como que yo arbitrariamente decida decirle que esto es una botella, es un gato y un ser humano. Pero que las cualidades de esto es que es verde, es de cristal y contiene agua. Entonces, no hay ninguna justificación lógica. Yo estoy simplemente afirmando algo verbalmente, pero estoy negando cuáles son esas distinciones que existen. Porque si me estás diciendo que Padre, Hijo y Espíritu Santo son exactamente la misma cosa, es una persona, entonces ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la distinción? Entonces no hay distinción. No hay razón por la cual el Dios se llame Padre a veces Hijo y a veces Espíritu Santo. ¿No? Y eso es lo que dice. Significa que la misma esencia existe. ¿Qué dice? Dice que no son esencias, la misma esencia no puede estar en tres estados de relación con sí misma. ¿Entiende? Que sería la única justificación que podríamos encontrar para ese cambio de nomenclatura. En Mateo, ahí puse la cita cuando aparece Padre, que dice, este es mi Hijo bien amado en el que tengo complacencia, a Él escuchar cuando desciende el Espíritu Santo. Entonces, ya ahí vemos que el sabelianismo, por lo menos lógicamente, es insostenible.
Agustín señala lo siguiente referente al sabelianismo en su libro de Trinitatis, cuando dice, y esto cito: en verdad, porque el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo, que es llamado don de Dios, no es ni Padre ni Hijo, son por tanto tres. Es por esto que se dice en plural: yo y el Padre uno somos, dice Juan. Él no dijo es uno, como dicen los sabelianos, sino somos uno. Esta cita y explicación de Agustín sirven para recalcar la pluralidad divina. Porque si Sabelio estuviera en lo correcto y solamente hay una persona, entonces cuando el Señor dijo el Padre y yo, no dice somos, porque somos es plural. Él dice el Padre y yo es uno, tendría que decir, si no hay distinción de personas. Pero el Señor no dice el Padre y yo es uno. Y ahora usted dirá, bueno, pero el Señor simplemente está usando gramática correcta. Y yo le diría, no sería la primera vez que el Hijo, que el Señor, usa gramática incorrecta. Porque cuando vinieron a él los fariseos, él les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. La gramática correcta hubiese sido, antes de que Abraham fuese, yo era. ¿No? Yo era. En griego. Pero no es lo que dice. Dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, fácilmente el Señor Jesucristo, y eso lo hizo para darnos a entender el misterio de quién Él era. Él fácilmente pudiera haber dicho, el Padre y yo es uno. Una gramática incorrecta, pero si fuera el caso, una teología correcta. Pero no es lo que hace el Señor Jesucristo. Dice, el Padre y yo somos uno. Yo les mencioné varias clases atrás, como 17 o 34 clases atrás, sobre la palabra Ejad, que aparece en el Shama, en el capítulo 6 de Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Dice Shema Israel Adonai Adonai Ejad. La palabra Ejad es una unidad, se usa en el hebreo para expresar una unidad de partes, no una singularidad. Cuando dice, escucha, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, y nótese que el nombre de Dios se menciona 3 veces en esta frase. Dice, escucha, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Esa palabra uno es se traduce del hebreo ejad. Y la palabra ejad, como le estaba diciendo, es una palabra de unidad de partes, pero no una unidad de singularidad. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, el número 1 es un ejad, eso estuviera maldecido, estuviera mal dicho. ¿Por qué razón? Hermanos, recuerden que cuando hago un chiste es mandatorio reírse en la iglesia de los chistes del pastor. El que no se ríe de los chistes míos va a ser puesto en disciplina. Okay. Entonces la palabra ejad no puede ser dicha del número 1. ¿Por qué? Porque el número 1 no está compuesto de partes. Entonces en el número 1, en esa singularidad, no aparece una unidad. Es una unidad, pero no una, es decir, es una singularidad, pero no una unidad de partes. Por tanto, la palabra ejad en hebreo no se podría referir al número 1 en sí o a la singularidad. Sin embargo, cuando se usa la palabra ejad en otra porción en la escritura también se usa, y es en Génesis. Y es cuando dice en la escritura, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos un ejad, una sola carne. Ahí estamos viendo qué es lo que significa la palabra ejad. El hombre y la mujer dejan de ser dos individuos para unirse y ser una sola carne, una unidad de partes.
¿no? En el caso de la divinidad, el Ejad no quiere decir que hay una unidad de partes, porque no hay partes en Dios, pero sí hay una unidad de hipóstasis o de personas. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que los judíos o en los árabes, los musulmanes, más bien propiamente dicho, porque de hecho hay más musulmanes en Asia que en el resto del mundo, pero los musulmanes, cuando hablan del Tawhid, que es la doctrina ellos de la unicidad de Dios o la singularidad de Dios, ellos, de hecho, a lo que los apologetas musulmanes arremeten, siempre aluden a ese famoso versículo del Shema de Israel. Pero yo quería aclarar eso, ¿ok? Por cuanto dice Agustín en esa cita que precisamente los sabelianos que enseñan que el Padre y el Hijo son exactamente la misma cosa y no hay distinción, él dice, esto es imposible. Y eso lo vemos en el uso correcto de la gramática del Señor Jesucristo cuando dice, el Padre y yo somos uno, y no es uno, como tendría que haber dicho si el sabelianismo fuera correcto. ¿Preguntas hasta aquí o quieren seguir durmiendo? Estamos recién, esta es la introducción al tema. Ya pronto vendrá el material que es. Ok. Seguimos. La razón, ok, bien, usted dice, bueno hermano, hablamos de esta herejía desde cuándo. Ok, la razón de hacer hincapié en esta doctrina es que lamentablemente y por causa de la ignorancia que existe en la iglesia moderna, muchas de las demostraciones que buenos y piadosos cristianos hacen para defender la Trinidad en contra de sus detractores son de hecho de carácter herético. Esto sigue. Ejemplos heréticos. La Trinidad es como el agua, que existe en 3 estados, pero sigue siendo agua. Hemos escuchado ese argumento, no sé cómo se quiere llamar, o ese ejemplo, ¿no? Esa analogía. ¿Han escuchado eso? Cierto. Okay. Y hablando, esto no lo hago a propósito de hablando de agua, pero y la razón es, básicamente, porque yo creo que sería una analogía más apta si el agua fuera sólido, líquido y gaseoso simultáneamente. ¿Ok? Bien. Además, otra cosa. El agua es el ser, ¿no? Es la esencia, la sustancia. Los 3 estados son 3, ¿qué cosa? En lógica eso se llama modos. Modalidad es una de las categorías del ser. Y la modalidad responde a la pregunta de que en qué modo existen las cosas. El agua existe a veces en modo líquido, a veces en modo gaseoso y a veces en modo de vapor, ¿no? Pero la modalidad es una cualidad que está encima del agua y de la que el agua, por decir así, participa. Me permiten ese lenguaje platónico. Entonces eso introduce un tercer término a las propiedades del agua, es decir, el modo. Y si Dios apareciera, mire, estoy pensando en este momento un argumento, grábelo hermano para que no se me olvide. Si Dios existiera en 3 modos, significa que hay una cuarta cualidad en el ser de Dios, es decir, la modalidad en sí a la cual Dios responde. Tiene la existencia de Dios, el ser, tiene estos 3 modos y el concepto de modalidad en sí al cual estos 3 modos corresponden. Imposible. Bueno, otro ejemplo. Mira qué lindo el agua que puso ahí el hermano, pero no puso el hielo y el gas. Falló. Usted es monoprosópico. Ok. Dios es como un triángulo que tiene 3 lados pero una misma figura. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Nunca han escuchado? ¿Usted lo ha escuchado, hermano Alirio? ¿Cuántos han escuchado ese argumento para defender la Trinidad? Dios es como un triángulo. ¿Sí? Esa es una doctrina aliriana, el alirianismo, ¿no? Que se deriva del hermano Alirio, no.
Sí, señor. Bien, ¿por qué no funciona esa analogía? A ver, yo quiero ver si ustedes van comprendiendo y pueden aplicar estos conceptos. ¿Por qué no podemos decir que Dios es como un triángulo? Porque son tres lados diferentes. Podemos decir que son tres lados diferentes, Bueno, son tres personas diferentes. pero no es el mismo lado. No son la misma persona. No, ni un triángulo es lo mismo con sus lados, Dios tampoco. pero es la misma figura. Dios es el mismo. Es decir, si yo digo, son tres lados diferentes, bueno, son tres personas diferentes. Sí, pero el triángulo es Pero no pueden estar los tres lados juntos a la vez, en un triángulo. bueno, ok, obviamente no estamos hablando literalmente como fui, está hablando como analogía, pero tampoco puede ser, el padre no puede ser hijo, ni el hijo puede ser padre, ni el Espíritu Santo puede ser ni padre ni hijo, nunca. Pero ¿por qué no funciona? Porque sigue siendo unitario, es solo una figura. Porque en el triángulo está compuesto de partes. El triángulo está compuesto de tres lados independientes que no solamente el triángulo existe como una relación. Es decir, que el agregado de tres líneas, tres ángulos internos que equivalen a pi o a 180 grados, es lo que significa un triángulo. Pero si yo quito uno de los, si fuera posible, quitar, que es posible, una de los lados, ya no es un triángulo lo que tengo. Pero lo que hace el triángulo llega a ser triángulo por el agregado de estos elementos, de tres ángulos, es un polígono de tres ángulos, tres lados y dos dimensiones, un plano, crea un plano. El triángulo de hecho es el primer plano. Ok, la pregunta es, Dios no llega a ser Dios, es decir, la divinidad no es epifenomenal de la unidad de las tres personas. No es que las tres personas unidas componen a Dios. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Es decir, Dios no es una cualidad emergente de las tres personas, en el sentido de que se pueden separar las tres personas y Dios deja de ser. No es eso. Eso puede ocurrir en un triángulo. Yo puedo agarrar un triángulo y sacar sus partes, sus lados, etcétera, y desarmarlo. Pero en el caso de la Trinidad esto no es posible. La cualidad de triángulo es una cualidad emergente de los constituyentes del triángulo. En el caso de Dios, divinidad o aquello que hace Dios, diosidad, no es una cualidad emergente de la unidad de las tres personas. Entonces, eso no es por eso una de las razones que no se debe usar esa analogía. Ahora, usted dirá, ¿y qué analogía podemos usar? Esa es la favorita mía. Perdón. No se puede usar como el hombre, el ser, uno existe, la mente de uno, Sí, que uno está consciente y el amor a sí mismo, ¿no? Eso sí es una analogía apta, imperfecta, como todas las analogías para hablar de la Trinidad, pero es apta, es lo que estaba refiriéndose el pastor Ismael. Tenemos la mente humana, que es el reflejo de la Trinidad. Tenemos la mente, que está hecha de una sustancia, y de la misma sustancia está hecha también la conciencia de sí misma, y de la misma sustancia está hecha también la voluntad. No son tres cosas diferentes, es la misma mente, y es inseparable. ¿Ok? Entonces, eso es una buena analogía. ¿Qué otra analogía podemos usar? Yo le voy a dar un ejemplo. Esto está compuesto de tres partes, ¿no? En esto tenemos materia, forma y existencia. Son tres cosas que si llegasen a separarse, esto dejaría de existir. Si esto pierde la forma, ya no sería un plato de colectar la ofrenda, ¿no? Tiene existencia, es decir, existe, y tiene también una forma. Esto no tiene forma de cuadro,
ni tiene forma de pelota de básquet. Entonces, estas tres cosas están inherentes en este objeto que nosotros estamos viendo y son también inseparables, pues si se llegaran a separar, este ser dejaría de existir. Eso es otra analogía cruda. Pero les doy esa analogía para que vayan entendiendo un poco cómo es que se aplica esto a nuestro concepción de la Trinidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Adiós. Es que vale, claro, como ejemplo es valedero, pero en realidad la Trinidad, que es el concepto de Dios, no existe en nada creado, porque la silla también tiene tres partes, o un cabello tendría tres partes, por la imagen, la forma y la existencia. Sí. Pero en realidad en nuestra cabeza es imposible poder entender cómo Dios, que es uno, es tres personas. Simplemente podríamos dar muchos ejemplos como para poder entender la idea, ¿no? Pero en realidad es imposible porque es algo que es único. No hay otra, no es cosa, no hay otro ser en la existencia de nuestra mente Sí. que sea como Dios. Claro. Entonces es imposible poder dar ejemplos, claro, a modo de enseñanza, ¿no? Sí. Pero Dios es único. Entonces es simplemente decir, es esto. Es como si en la tierra existiera solamente, supongamos, ¿no?, 1 gramo de oro. Y si hay un solo gramo de oro y es el único gramo en todo el universo, entonces no podrías dar otro ejemplo porque no hay otro como él. Claro. Entonces, simplemente podríamos dar miles de ejemplos, pero al final caerían en balde, porque Oye, y Dios es único. En el caso incluso del oro, si usted encuentra 1 gramo de oro, usted puede, bueno, es parecido al platino en cuanto al peso, dice tiene tantos átomos, incluso ahí aún hubiese latitud para poder explicar, pero en el caso de Dios, que está fuera de todas las categorías, técnicamente, fíjese, Dios no existe, ¿ok? Y antes de que agarren las sillas para tirármelas, las cosas existen. La palabra existencia se deriva del griego ek, que significa de o desde, stasis, ¿ok? O aquello que viene de lo que está firme. Dios es el stasis del cual todas las cosas existen. Entonces, subsisten, exactamente. Entonces, Dios no existe ni siquiera técnicamente. El universo existe, pero Dios es. Dios es. Punto. Dios es. Todas las demás cosas existen. Entonces cuando la gente me pregunta y dice, ¿Dios existe? Le digo, no. Los ateos, en ese punto estoy de acuerdo con los ateos. Dios no existe. Dios es. Todas las demás cosas existen. Si queremos hablar ya puntualmente y técnicamente. Ahora, estoy de acuerdo completamente con lo que el hermano está diciendo. Pero por eso hay que tener mucho cuidado con las analogías que usemos, entendiendo que la mente humana llega y se revienta contra una pared tratando de entender. ¿Se acuerdan la historia apócrifa que les di del niño echando agua en el hueco del mar de Agustín? Bien, vamos a terminar ahí. Esto lo tomamos nuevamente. Queda bastante. Vamos entonces a orar para seguir con la hora. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias, Señor, porque nos salvaste y estas cosas que dice que la ocultaste a los sabios, Señor, se las has revelado a tu pueblo. Y te damos gracias, Señor. Tal vez no entendemos a plenitud, pero sí creemos, Señor. Y te